Bueno, nuevamente muy buenos días para mis hermanos y también para quien nos visita el día de hoy. Y en este día domingo, en la tradición normal, estamos viendo en esta semana que solamente un día, ¿cierto? De los casi 54 domingos que tiene el año, le dan un día importante para celebrar la resurrección, ¿cierto? Pero gracias a nuestro Señor, a la guía por su Espíritu en su palabra, entender que todos los domingos es el día del Señor, es un día señorial para el pueblo cristiano. Y damos gracias porque el Señor nos ha permitido en ese entendimiento como iglesia celebrar cada domingo, no una vez al año, un domingo al año, sino todos los domingos del año celebrar ese momento importante que permite esa reconciliación con el Padre. Y así como el jueves que tuvimos ese culto especial, Dios no quiere una Semana Santa para el creyente, quiere una vida santa. Y eso es lo que como cristianos debemos vivir, y eso es lo que nos va a hablar o en la parte que seguimos de la predicación de la palabra del Señor. Eso es lo que hoy vamos a detenernos, porque nos va a hablar sobre eso, y hemos venido hablando sobre eso en lo que nos hemos detenido en Romanos. Y vamos entonces a leer o a ubicarnos en Romanos, el capítulo 6. Romanos, capítulo 6, de los versículos 15 al 23. Y vamos a observar cómo Pablo se va a enfocar, dirigido al creyente, dirigido a la iglesia de Cristo, de cómo no se debe vivir una Semana Santa, sino el cristiano debe vivir una vida santa. Entonces, vamos a leerlo a la voz de tres todos. Quisiera que me acompañaran en la lectura de Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Y dice así: 1, 2, 3. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento. Y tomando esa frase importante de que Dios no pide a su pueblo una Semana Santa, sino una vida santa día a día, pues eso es lo que vamos entonces a hablar el día de hoy, o lo que Pablo
aquí en la carta, en Romanos 6, del 15 al 23, viene puntualizando claramente. Frente a esa ahora nueva mayordomía, ¿sí? Sirviendo a un mucho y eternamente mejor amo. Y ahí es donde nos podemos hacer la pregunta: ¿quién es vuestro amo? ¿El pecado o Dios? Y la mayordomía es una palabra que a oídos de muchos hoy en día causa pues inconformidad, ¿cierto? Porque de alguna manera somos mayordomos de algo o de alguien, cada uno de nosotros, a algo le servimos. En esta correspondencia frente o a Dios o no a Dios, conforme a su escritura, conforme a como Él lo demanda en su palabra. En nuestro tiempo de hoy hay mucha apología a la libertad, ¿cierto? Observamos eso, mucha defensa a la libertad, a esa libre expresión, en un servicio dedicado y enfocado no a esa libertad bien vista, sino al libertinaje más que todo, fuera de una responsabilidad de atender la verdad que se conforma con la realidad, con lo que se observa, así como se observa, así Dios propuso para que fuese tratado. Ya lo que es evidente en este punto podemos tomar lo que es referente a la biología, como somos hechos, ¿cierto? En cómo hemos sido creados, pues ahora se puede ser relativo en verse eso y darle otra definición. Hasta ese nivel hemos llegado, de darle otro tipo de definición a quien como biológicamente hemos sido hechos, ¿cierto? Con la ideología de género y demás. Y es por eso mismo, es porque el hombre ha llegado a tal servicio. Ese ha sido su servicio, fuera del servicio de Dios o como Dios lo ha propuesto en su palabra. Y claramente el hombre en esa medida responde muy bien, ¿cierto?, a su gobernante, siendo el pecado. Ideas como yo sirviéndole a alguien, nunca soy coima de nadie. Aún siendo casado, me sirvo a mí mismo. Juntos pero no revueltos, ¿cierto? Es el pensamiento que hoy en día observamos en esta libre expresión que hoy se observa. En este caso, pues del matrimonio, ¿no? Y esa idea se vende. Y lo trágico del asunto es que muchos cristianos también lo han venido aceptando así y lo viven así. Pero hay sí o sí un servicio que estamos dando, uno que es aprobado por Dios y otro que no, un servicio que le honra y otro que trae deshonra y vergüenza. E iremos desarrollando y dándole respuesta de manera particular. Es de usted, hermanos, y quienes nos acompañan, que vaya reflexionando de sí mismos y concluya cuál es su Señor, o el pecado y lo que ofrece en el mundo y su fin, pues que es muerte, ¿cierto? O el Señor, que su fin es vida. No, ahí se está grabando normal. Sí, lo pongo oscuro para que se observe. O sea, tranquilos que ahí está. No, tranquilo, hermano. O sea, le bajo la calidad de luminosidad para que esa forma no se desgaste. Pero ahí está, ahí yo lo dejé en vivo. Bueno, y observando este panorama, es necesario entender y enfatizar la diferencia que radicalmente debe tener un esclavo de Cristo. Vamos a ver esa mayordomía, pero en una mayordomía especial que lleva a estar totalmente sometidos a la obra, en este caso, de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver esa diferencia con lo que es un esclavo del mundo. Y de la siguiente manera vamos a abordar estos versos. Nuestro primer punto, verso del 15 al 16, vamos a observar la alerta y la realidad de la esclavitud. Nuestro segundo punto, de los versos 17 al 19, la correspondencia de ser esclavo de la justicia. ¿Cómo debe corresponder el creyente a esa justicia, a ese nuevo ahora, a lo cual es esclavo? Y por último, nuestro tercer punto, de los versos 20 al 23, hechos esclavos de Dios con un fin, para dar frutos de santificación, ¿cierto? Eso es lo que vamos hoy a estar deteniéndonos por esta horita, y oremos, iglesia, y quienes nos acompañan, para que sea el Espíritu Santo, pues por medio de la palabra, el ser atendidos a urgencia, pues según nuestra debilidad, por medio de esta enseñanza. Oremos.
Señor, damos gracias por el tiempo que hoy nos permites estar hoy, día del Señor, un día señorial, un día que gracias a tu resurrección, Señor, que siempre recordamos a tu obra, es que podés, por eso estamos acá y nos permites estar hoy acá para alabar tu gran obra, Señor, allí en la cruz. Todo el padecimiento que tú viviste, Señor, humanándote, padeciendo, muriendo, pero en ese punto final, y que agradecemos que nos hagas partícipes, Señor, de observar en tu persona que por ti, Señor, nos has traído vida, Señor, a tu pueblo por esa gran resurrección, Señor, que obraste, y damos gracias por ello y te pedimos que sea hoy tu palabra la que nos compunja, Señor, y atienda según nuestra necesidad. Queremos honrar y alabar tu gran nombre y gracias por este tiempo. En tu nombre hemos orado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pues esta enseñanza lleva por título, ahora, esclavo de la justicia. Nuestro primer punto, entonces, de los versos 15 al 16. Una alerta y la realidad de la esclavitud. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Ahí. Entonces, ¿qué? Comienza esta primer parte del versículo 15, con esta entrada. Y es como Pablo, y aquí introduce a un cuestionamiento reflexivo, para que nos indaguemos, para que el creyente que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador se indague en sí mismo y reflexione, para que no caiga en un errado entendimiento, porque de esa manera, si cae en un errado entendimiento conforme a como Él se ha revelado y ha mostrado cómo uno debe actuar conforme a esa verdad, pues claramente va a vivir una equivocada vida de fe, ¿sí? Que no es conforme a la Escritura. ¿Y por qué es necesario hacer esta observación? Pablo ha venido describiendo cuál ha sido la posición que ahora tiene el pecado y su mayordomo, o su paga, como hemos venido hablando, que es la muerte, ¿cierto? Desde el capítulo 5 de Romanos. Gracias pues a la obra de Cristo. Adán, nuestro representante, nuestra cabeza, su solo acto tuvo 3 resultados, ¿cierto? Lo vimos allí al inicio del capítulo 5, que fue algo catastrófico, porque dejó entrar el pecado, llegó la muerte, y no solo quedó ahí, sino que pasó a toda la especie humana, hasta hoy, día de nosotros. Siendo esto una realidad del reinado de la muerte, pero que también hay otra mayor realidad que supera esta otra realidad lamentable, que también ahí lo veíamos, siendo la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su persona, su acto, traspasa de una posición a otra eternamente distante, pues aquel que cree en ese resultado lamentable que nos dejó Adán, nuestro representante. Versículos como el capítulo 5, el versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, hablando de Adán, por este reinó la muerte, pues mucho más reinará en vida por medio de uno, hablando de nuestro Señor Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y en esa obra de gracia que Dios, a través de la obra del Señor Jesucristo, favorece a aquel que cree en Él, Señor, ¿sí? Y la obra que ha hecho el Espíritu Santo en regenerarlos, en ese nuevo nacimiento, pues el pecado ya ha perdido absolutamente su poder. Ya no tiene autoridad, ya no tiene dominio en aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ya no hay autoridad, ya no tiene dominio el pecado sobre aquel que ha creído por fe, ¿cierto? En el justo. Es decir, el pecado ha perdido su dominio en el pecador redimido. Ya puede presentar tal lucha, ya puede abstenerse, apoyado de Dios mismo. Ahora, esto nos da licencia para pecar, decía el hermano hace 8 días. Versículo 14, puede llegar a malinterpretarse
Y es por eso puntualizar en estos versículos siguientes lo que Pablo quiere comenzar a hacer hincapié. Es importante eso, porque ¿cómo termina el versículo 14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Puede llegar a malinterpretarse. La obra del Señor Jesucristo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, aquellos que han sido bautizados en su muerte, su resultado cósmico, definitivo y único es que el pecado ya no domina la voluntad del creyente, ¿sí? Ya ha pasado de un lugar, en un estado de pecado, a un estado de gracia. Ya no tiene autoridad aquel favorecido por la gracia, ya es libre de la dictadura del pecado. Ya le puede presentar defensa, obstáculo. Aunque sigue siendo un pecador, ¿cierto? El redimido por Cristo, hasta que el Señor glorifique su cuerpo, hasta ese entonces aún el favorecido por la gracia pecará, pero con una diferencia eterna, que ya puede combatir su pecado de la mano de Dios mismo. Esa es la diferencia importante, lo que no hacía aquel que estaba en estado de pecado, pues su gozo y su deleite de seguir en él. Pero ahora el pecador redimido puede ver su condición, su bajeza, y que tiene que luchar cada día y día con su pecado. Por eso no es una Semana Santa. El cristiano debe vivir, y la iglesia de Cristo debe vivir una vida santa, día a día, segundo a segundo. Y por ende, aquel que ha sido pasado por la obra de Cristo, creyendo en Él, el Señor en su gracia, que le ha pasado un estado de pecado a un estado de gracia, pues por ende la ley, que señala al pecador su palabra, que le presenta cargos de su culpabilidad para juicio, pues aquí, que el Señor Jesucristo, aquel que por su justicia le ha puesto en esa otra posición de gracia, ya la ley no le condenará. Eso es lo que está puntualizando en el versículo 14. Pero pues hay que tener esa claridad, ¿no? Hay que hacer ese hincapié, porque ya ha sido justificado por la obra de Cristo. Y recordemos que justificado tiene cierta diferencia en cuanto a su obra que la santificación. De ser declarado justo por Cristo, santificados el creyente. Ya puede comenzar en ese caminar de santificarse cada día en esa obra que Cristo ha hecho. Por eso no hay que confundirlas. Por eso Pablo comienza en estos versículos 15 en adelante, comenzar ahora a señalar cuál es la obra que tiene ahora el creyente, el que ha creído en el Señor, qué es lo que tiene que comenzar a hacer. Y es andar en una vida de santidad. No buscar justificación, porque Cristo ya la hizo. Tienes ahora que buscar la santidad día a día. Actuar conforme al Señor como es digno de Él, como Él caminó. No podemos confundirnos aquí, hermanos, y también quien nos acompaña. No nos equivoquemos. En Cristo ya no estamos bajo la ley, pero para que ella nos señale como culpables delante del trono del Padre. Eso es importante. Pues el Señor nos ha investido de su gracia para que así aquel que ha creído en Él, pues la ley no lo señale como culpable, pues el Señor ya ha dado la justicia suficiente para no ser condenado por la ley. Ha cumplido cada uno de esos puntos que nosotros no podemos cumplir, para justificación. Esos son los términos que tenemos doctrinales, que tenemos que tener claros. Para justificación, pero para santificación, la ley es la que nos guía a conformar ese carácter de Cristo. Pero se puede malinterpretar, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tengo licencia para pecar. No nos confundamos, no caigamos en ese error. Eso en cuanto a ser declarados justos delante del santo Dios. Pero seguimos en un cuerpo mortal, en un sistema que fácilmente podremos sucumbir a las pasiones que ofrece este mundo, ¿o no? Y la susceptibilidad del pecado que aún mora en nosotros, podemos caer en pecado.
Por ello, el claro ejemplo que estamos viendo en el tiempo de doctrina, en la oración de Pablo, en Efesios 3, en la comunión, en el medio de gracia de la cena del Señor, como Pablo ahí en Efesios 3, del versículo 14 al 19, él aquí está implorando, ¿recordamos? Él está hincándose, arrodillándose, pidiendo por sus hermanos allá en Éfeso, implorando a Dios mismo, al Espíritu Santo, que ellos sean fortalecidos, sean vigorizados por el Espíritu Santo, porque estamos en un mundo que es fácil sucumbir a sus pasiones, a sus deseos, a esa libertad que es más libertinaje. Por ello está alerta, hermanos, a considerar muy sentidamente, y se ve muy claro en el final del versículo 15. Lo vuelvo a leer todo. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se niega rotundamente. En ninguna manera. Ahí mismo está en sus Biblias, terminando el versículo 15. Es una locura aberrante llegar a idealizar ese razonamiento. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora sí, como fue. Vamos a pecar bien y a poder hacer tranquilamente lo que me gusta, lo que mi intención más desea hacer. Es por eso este señalamiento directo de Pablo, esta negación, al poder llegar a una conclusión así, con el fin de justificarse y así dar rienda suelta a su pecado. ¿Será que tal pensar es necesario señalar? Pues sí. Sectas como Creciendo en Gracia, ¿cierto? Es una, y también posible, muchos aún, algunos llamados cristianos lo creen así. Es por ello esta expresión, en ninguna manera. Se está negando rotundamente que se llegue a pensar eso, o que Dios lo acepte. Iglesia Bíblica Misionera Sublime Gracia, nosotros acá debemos tener clara la diferencia respecto a qué es la justificación, obra solo que puede hacer Jesucristo, que ya hizo el Señor allí en la cruz, que recordamos todos los domingos, no solo un domingo al año, sino todos los domingos, la obra que hizo, que le costó, el gran precio que pagó a favor de su pueblo, y la santificación que ahora ha sido favorecido aquel por gracia. Ya no estar bajo la ley significa que el favorecido, el creyente que creyó rotundamente en Cristo como único Salvador por su obra justificadora del pecado y Señor, siendo el único Rey y Dios, puede presentar en su persona ante el Padre al culpable como justo por su obra, y así la ley no tener algún cargo el cual pueda señalarlo. En cuanto a justificación, no nos olvidemos, no mezclemos esos conceptos doctrinales o esa enseñanza bíblica. Lo que no lo deja eximido, escúcheme bien, mi hermano, que ha creído en Cristo, que le está sirviendo, o que posiblemente usted piensa que es cristiano, pero no le está sirviendo, tenga cuidado. No deja eximido de ser responsable ante su santificación y correspondencia de vivir el día a día en santidad y la justicia. Ahora que debe buscar el que ha creído en el Señor Jesucristo, la verdad y la justicia. ¿Dónde la encuentra? ¿Allá afuera? No creo. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Todo lo contrario, y cambia la verdad, la quiere cambiar. No, se encuentra es en su palabra revelada. En la revelada y la obra que hizo el Señor Jesucristo también nos señala eso claramente, cómo debe ahora actuar en santidad, en justicia y en verdad el creyente, para su santificación, porque es su responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de nosotros actuar en santidad, en justicia, conforme a su palabra, cada uno que se llama creyente. Y en los términos definidos como la palabra lo ordena también, porque hay mucho ahí que hay que puntualizar, ¿cierto? Es en esa medida consecuente a la fe que bíblicamente se detalla, y por ello le acompaña lo escrito del versículo 15 con el versículo 16, a este llamado de atención. Es dejar claro con una ilustración
que en esos tiempos bíblicos pues era muy común, siendo la cotidianidad de la vida de la esclavitud que se observaba en ese tiempo. Dice el verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es necesario definir y hacer la diferencia de ser esclavo y siervo, que también es importante puntualizar eso, para así entender la magnitud del servicio que se da estando en esclavitud, ¿sí? Para de esa forma vernos y evaluarnos cómo está nuestro servicio a Dios, al Señor. Si en verdad has creído en Él, hay una cuestión importante que definir, como a un espejo, y de esa forma poder evaluarnos y concluir a quién estamos sirviendo o qué hay que mejorar y arrepentirnos. Por un lado, esclavo, su traducción bíblica expresa un sentido muy profundo en relación a su condición y estado, es decir, el esclavo tiene una condición de esclavo, pero también tiene un estado de esclavo, ¿sí? O sea, en su oficio como esclavo debe tener claro estos elementos, en su condición y en su estado. Es decir, se tienen en cuenta estos dos elementos respecto a condición, se refieren a la naturaleza en que se encuentra, ¿cierto? Esclavo, esa es su naturaleza, se encuentra en esa naturaleza de esclavo. En el carácter que tiene y en relación a estado, habla en relación a su posición o el lugar que está ocupando, pues ocupa una condición de esclavo, ¿cierto? Eso es, el esclavo tiene estos dos elementos importantes. En naturaleza es esclavo y en posición ocupa pues un lugar de estado. Es decir, el ser esclavo engloba estas dos partes: por un lado naturaleza de esclavo y por el otro posición de esclavo. Y en ese nivel es necesario especificar la diferencia de un siervo a un esclavo. El siervo recibe una paga por sus servicios. Hablando de siervo, la palabra siervo, que se dista mucho y diferencia de lo que se define de esclavo. El siervo tiene la libertad de escoger para quién trabaja y el tipo de trabajo a que desempeñar, es decir, una servidumbre o una mayordomía con un nivel de autonomía y derechos individuales. Eso respecto al siervo. Ahora, a diferencia que sobrepasa lo que es un esclavo. El esclavo es una posesión. No tiene ninguna libertad. No tiene ninguna autonomía el esclavo. O el esclavo tampoco tiene algún derecho. Tampoco tiene voluntad ni tiene opinión. El esclavo está supeditado absolutamente a quien le sirve, a su amo. Su mayordomía, su servicio está totalmente al servicio de su Señor. Sucumbe a la voluntad de su amo, es decir, a quien lo tiene por esclavo. En otras palabras, un esclavo está unido a su Señor o amo con lazos tan fuertes que solo la muerte puede romperlos. Es relevante observar lo que implica y le hace justicia a la verdadera condición o naturaleza del esclavo y el lugar que ocupa el esclavo. La condición que ocupa el siervo es muy distinta y también su lugar muy distinto a la condición y estado que cumple un esclavo. El esclavo debe servir sin tener en cuenta en absoluto sus propios deseos o intereses, y cuya voluntad queda enteramente absorbida por la voluntad de su Señor, sin derecho a poseer nada. Ya vamos concluyendo. Entonces, ¿será que soy esclavo de Cristo o soy esclavo del mundo? Es más, si llegase a tener el esclavo algo material, ni aún suyo es, sino propiedad de su Señor, a quien le sirve.
Esto, hermanos, es el verdadero entendimiento de lo que es la naturaleza o la condición de un esclavo, hablándose bíblicamente, de lo que Pablo pues está queriendo dar a entender en estos pasajes con esta intención de servicio o servidumbre o mayordomía. ¿Cómo está tu mayordomía? Allí, cristiano, que tú te llamas, te haces decir cristiano. ¿Cómo está tu esclavitud hacia Cristo? ¿Cómo está? Dejo esa pregunta ahí para que ustedes la contesten, porque yo ya me la contesté. Y bajo esta aclaración, hermanos, es que Pablo quiere llegar a esta reflexión, para que los creyentes de Roma se hagan por sí mismos, indaguen en sí, hagan un alto en el camino. ¿Mi servicio es conforme y digno a Cristo, o más bien es conforme y digno a lo que este mundo está dictando? Más bien estoy allá que acá. Y sin duda, para que sea así mismo en esa extensión, pues, de la iglesia de Cristo, del creyente, de todos los tiempos, y llegando hoy a nosotros. Y para llegar a tal reflexión, Pablo formula el versículo 16 con esa pregunta retórica, ¿cierto? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos pues de aquel que le obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, bajo el entendimiento de esclavitud, como lo acabé de definir? En ese sentido, Pablo no exige una respuesta inmediata en esa pregunta retórica sobre la relación que debe haber de un esclavo con su amo respecto a la obediencia y su sometimiento. Es con la intención de reflexionar frente a ese asunto, frente a ver cómo está mi servidumbre, ver cómo está mi mayordomía, para saber si estoy equivocado y debo arrepentirme, o si le estoy sirviendo al Señor como debe ser y mejorar en tal servidumbre, en tal esclavitud. Eres esclavo porque te estás sometiendo a lo que obedeces. Por ello, si eres esclavo del amo del pecado, pues ¿cuál es su retribución? Versículo 16, la muerte. Pero si eres esclavo del amo de Cristo, le obedeces para justicia. Ahora, habiendo hablado esto, teniendo la claridad de la condición y estado que engloba al esclavo frente a su naturaleza y frente al lugar que está ocupando, entra la siguiente pregunta: ¿a quién sirves? ¿De quién eres esclavo, tú que estás ahí sentado? ¿Estamos sirviendo al Señor en obediencia para justicia, conforme a su palabra, a su verdad ya escrita, revelada, de Génesis, Apocalipsis? ¿De quién eres esclavo tú que estás ahí? ¿Estamos obedeciendo al Señor para justicia o estamos sirviendo en obediencia al pecado para muerte? Hermanos, algunos de los dos estamos sirviendo. ¿Y cuál es? ¿Y quién nos visita? Nuestros deseos, intereses, voluntad, nuestra posesión, ¿está en el servicio de Cristo? ¿O nuestros deseos, intereses, voluntad, lo que poseemos, nuestras posesiones, lo que tenemos está al servicio al pecado, a la injusticia? Es por eso tan indispensable, hermanos, la alerta o el llamado de atención que Pablo hace en estos dos pasajes. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, nuestra humana debilidad. Pablo censura. Pablo aquí desaprueba rotundamente que el creyente se preste al pecado, a que le sirva al pecado. Y no solo para los pecados escandalosos o los pecados ocultos, porque cada persona, cada uno de nosotros es un mar de secretos, sino hasta los más mínimos, como nuestra correspondencia a la iglesia, o a la lectura de su palabra, o a la oración. ¿Cómo estamos sirviendo en eso si nos llamamos cristianos? La condición y el deber del creyente en el servicio a los hermanos también, ¿cómo está?
en el servicio y atención con nuestras familias. ¿Cómo está ese servicio que Dios nos demanda que debemos ocupar en responsabilidad con nuestras esposas, amándolas, teniendo nuestros ojos solamente para ellas? Porque este mundo ahora es muy fácil observar otras cosas, ¿cierto? ¿Cómo está esa respuesta hacia nuestras esposas? ¿Cómo está ese deber de responsabilidad de criar a nuestros hijos bajo el temor del Señor con su palabra a nuestros hijos? O que ellos más bien dándole un celular para que vean todo lo que este mundo ofrece. Porque pensamos que el pecado es lo escandaloso. No, mire, hasta en ese servicio, ¿cómo está nuestra mayordomía respecto a nuestros hijos? Recordamos qué condición nos dejó Adán. Él consideró cómo iba a dejar a sus hijos. No, nos desconsideró, nos dejó en pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Queremos ser como Adán? Mire, no consideró a su familia. ¿Cómo está tu servicio y servidumbre, creyente? Tú que te llamas cristiano, ¿cómo está ante el Señor? Ante la lectura de la palabra, la oración, la vida de fe y adoración. No solamente en privado, sino también en público. ¿Cómo está? ¿O estás compartiendo más en el mundo? ¿Sí? Sí, está más tu pie allá y a veces acá los domingos. Bueno, el domingo es el día del Señor, ese sí yo me porto como cristiano. De 8:40 a 12 soy... Mire, pero ahí para allá no, yo soy ya del mundo. ¿Cómo es ese servicio? Cuidado, cuidado hermanos, cuidado iglesia con ese pensamiento tan trágico, porque podemos estar es más bien sirviéndole a la muerte. Y ya sabemos cuál es el fin de aquello, ¿no? Es delicado equivocarnos cuando sabemos por la Escritura que nuestro servicio para con mi vida al Señor, para con mi vida a mi núcleo familiar, para con mi vida en la sociedad o donde Dios me ha puesto, donde estoy, en el trabajo, en la iglesia, debe ser sirviendo en obediencia y reflejando el carácter de Cristo. Es un pasaje de aquí del 15 al 23 muy confrontador para la iglesia del Señor. Y Pablo es necesario que puntualice eso, porque somos fácil en sucumbir a nuestras intenciones y a lo que nos ofrece este mundo. Es urgente puntualizar eso, que aquel que ha creído en la obra de Cristo debe ser otro, uno nuevo, debe corresponder en esa forma, contrario al viejo hombre. Pablo, de los versos 1 al 14 del capítulo 6, especifica con gran detalle, desmenuzando claramente lo que ahora Cristo ha ganado y la relación que el creyente frente a su posición que Cristo ha ganado debe ahora tener y también reflejar. El cristiano debe estar cerca de Cristo, no lejos de Él, porque si está lejos de Él, si no es un cristiano y es un cristino, y por eso es lo que viene a continuación. Veamos de los versos 17 al 19. Entonces ya vimos esa alerta importante y esa realidad de la esclavitud. ¿Cuál es el estado que debe tener el creyente? ¿Sí? Totalmente su voluntad inmersa, totalmente lo que es, posiciones, voluntad, deseos, pasiones, es en el servicio. Su servidumbre debe ser en Cristo, conforme a su palabra, o cuidado, porque puedes estar sirviendo al mundo. Y ahora vamos en esa correspondencia de los versos 17 al 19, que tiene por título la correspondencia de ser un esclavo de la justicia. ¿Cómo debe el creyente corresponder a su Señor, a quien es ahora su amo, a quien le ha salvado de la muerte por el pecado? Dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Por decirlo de alguna manera,
¿Cuál es el comportamiento de aceptación en el pecador? ¿Sí? Dice Thomas Manton, referente a eso, que primero practicamos el pecado, luego lo defendemos, después nos enorgullecemos del pecado, o según el pecado que estemos cometiendo en alguna área. El pecado es primero nuestra carga, luego nuestra costumbre, y después nuestra delicia, y entonces pues es nuestro gobernante. Servimos plácidamente y sucumbimos a ello. Cuando el pecado es nuestro emperador, hasta que el Señor nos muestra su poder, su tragedia, lo repugnante que es para Él, y lo que le costó al ir a la muerte de cruz, y la condición y estado que nos somete el pecado, pues no sabemos lo delicado que es, ¿sí? Y lo que está en nosotros, hasta que Él nos muestra la tragedia de ello, la condición y el estado en el cual nos tenía. Pablo, al haber dado la teología en el fundamento de lo que ahora es aquel que por Cristo le ha permitido ser bautizado en su muerte, y al haber sido sus hermanos cristianos en Roma, por los cuales está muy expectante al compartir con ellos de ese favor inmerecido que lo vemos en los versículos del primer capítulo de Romanos. Por eso la entrada con este gozo por la esperanza de lo que Dios les ha permitido ahora y están participando. Es el agradecimiento de lo que el versículo 17 muestra, pero gracias a Dios. Pablo expresa y hace conocer a sus hermanos la buena voluntad pues que Dios ha difundido gratuitamente a ellos. Les ha permitido participar, les ha mostrado la obra magna del Señor Jesucristo y que ellos ahora están aceptando y que están viviendo bajo esa doctrina que los apóstoles les han enseñado. Al mostrar ese panorama tan trágico, tan angustiante y que no tiene remedio, pues no hay nada fuera de Cristo que lo pueda remediar. La condición en la cual está el pecador y su lugar que ocupa. Él exclama de lo profundo de su alma estas palabras, pero gracias a Dios. Qué gran reconocimiento y apreciación que nadie más se merece, sino solo Dios, por haber dado una nueva condición y un nuevo estado a aquel pecador que estaba esperando era la condenación eterna, donde su Señor era el pecado. Cuando entiende el valor trágico y lo que es estar muertos en delitos y pecados, gobernada nuestra alma por la muerte, ciego a esa condición y estado en aquel que está el pecador, pues al saber ello y la necesidad de ir corriendo a los brazos del Señor Jesucristo, pues es motivo de alabanza. Por eso Pablo comienza ahí, pero gracias a Dios. Cuando no solo uno que ha creído, sino saber que Dios ha tenido gracia de otros cercanos, pues cómo no expresar, cómo no salir de lo profundo de nuestras entrañas una oración como esta. Pero gracias a Dios, cuando alguien ha creído, cuando hemos compartido el Evangelio y se rehúsa, y uno sigue, bueno Señor, que se haga tu voluntad, pero cree, qué gratificante es eso. Es motivo de alabanza, porque ha pasado de estar esa persona que Dios estaba en ese estado destinado al juicio eterno, pues Dios en su misericordia le ha llamado y ha reconocido al Señor y Salvador, al Señor Jesucristo, pues es motivo de alabanza. Pero también viene por el otro lado la cuestión de ese desánimo y tristeza, cuando uno comparte y aquel familiar o aquel cercano sigue duro de corazón. Pues aquí Pablo exalta la oportunidad gratuita que ha dado Dios a sus paisanos, al saber que eran esclavos al servicio de la iniquidad, de la injusticia, pero que ahora han pasado al servicio y a la esclavitud del Señor Jesucristo, de la verdad, de la justicia. Y aquí la palabra clave del versículo 17 es erais. Sigue diciendo que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, había un antes y ahora hay un después. Servidores antes del gobierno del pecado y todo su sistema y todo lo que ofrece, deleitándonos con nuestras pasiones a ello, pero ahora ya son otros. No esos enemigos de la verdad y la justicia, sino ahora amigos de ella. Nuestra existencia era a favor del pecado, deleitándonos, gozándonos de sus ofrecimientos, desconociendo totalmente que íbamos, era pero en descenso, no en ascenso a Dios. Felices de ir a una condenación eterna, pero ahora, gracias a Dios, que éramos esclavos del pecado, pero ahora correspondemos a otra esclavitud, y es al servicio de la justicia. Y para atender a la justicia divina, para caminar en consonancia a la verdad, ¿cuál es el debido método o herramienta? Sigue diciendo, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero ahora gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza o también a la doctrina, en algunas traducciones, que les hemos dado. Es decir, aquellos hermanos allá en Roma ya no han seguido más esa doctrina pasada, antigua, que los tenía a ellos, eran esclavos de la tradición. Ahora han creído en la verdad revelada de Dios, encarnada, en el Evangelio, en esa buena noticia, en Jesucristo, que le da el componente correcto, centra la verdad de Dios en cómo se debe adorar a Dios por medio de su palabra. Eso es lo que está acá agradeciendo Pablo. Que ellos ya han dejado esa antigua enseñanza, esa antigua tradición que los fariseos, aquellos judíos radicales que no creyeron en Jesucristo como su Salvador y Mesías, pues agradece esto Pablo. Ahora obedecen de todo corazón la doctrina, la enseñanza que les hemos dado. Es decir, los apóstoles, esa tradición apostólica, aquellos discípulos de Cristo, la iglesia primitiva. Pablo, dentro de su agradecimiento a Dios, quien es el único posible que puede quitar una creencia tan arraigada como era esa tradición judía farisaica, que dentro de ellas estaba la religiosidad tan firme de los fariseos, y que Pablo pues fue uno de ellos, radical religioso, y tan difícil que es salir de una tradición doctrinal así, pues solo Dios permite abrir los ojos a tal ceguera para ubicarse a quien se debe observar, a Cristo. Pues también hace parte de ese agradecimiento que Pablo da crédito, que ellos hayan vencido esa firme tradición doctrinal teológicamente errada en la cual los judíos estaban. Humildad y sensibilidad fue lo que Dios entregó en estos judíos cristianos de Roma. Es un conjunto, hermanos. Dios, al haber dispuesto estos corazones y en el otro, estos hermanos, corresponder en obediencia a esta forma de doctrina, siendo la cruda y pura justicia el evangelio de la gracia. Esas buenas noticias es en la que los apóstoles proclamaron y estos hermanos creyeron. ¿Qué es lo que genera esa antigua condición y ese antiguo estado siendo fortalecida o alentada por esa antigua doctrina errada? Pues solo genera esclavitud al servicio del pecado, no conforme a la verdad. Pero el versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hay un cambio total. Cambiaron de una condición de esclavitud equivocada ahora a una que debe ser, que es la correcta, que es la que Dios acepta. Muestra la contraposición a esa errada programación de la religiosidad y es la libertad del pecado. ¿A qué conduce esa tradición apostólica, esa transmisión y enseñanza doctrinal del evangelio que hace que el que ha creído sea libre?
Pues es porque apunta toda esa enseñanza doctrinal al carácter, a la obra de una persona, siendo nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde conduce el versículo 18, y es el título que lleva esta predicación: ahora esclavos de la justicia. El versículo 19 habla mucho de un fruto que el creyente y nosotros, hermanos, debemos comenzar a trabajar puntualmente. Y es la empatía, entendiéndose en la forma que Pablo especifica acá, de una forma desmenuzada, de una manera que se entienda para poder ver la realidad e importancia de nuestra ahora servidumbre sobre la correspondencia en la condición y estado que ahora se encuentra el creyente. Y aún la realidad, hay debilidad hasta ser glorificados o llamados por Dios. Dice el versículo 19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Una condición, un estado que es tan difícil de entenderse por sí mismos y que aún así no tenemos, sino es por el despertar de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Para poder entender esta realidad sería imposible. Y en esta medida de esa empatía de Dios, Pablo también ayuda. Se acerca para poder entender precisamente lo que es ahora la condición y el estado que ahora se nos ha dado. Hay que responder en ese mismo nivel. ¿Cómo respondemos en ese mismo nivel? Fácil, hermanos. Y la parte que sigue del versículo 19 es muy clara para nuestra reflexión y análisis, por consiguiente aplicación. Dice que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, claramente debe haber un cambio del servicio que demos. Vivíamos en un servicio así, pero ahora en Cristo vivimos otro servicio de esta manera, contrariamente, distante. ¿Cómo respondemos en ese mismo nivel? Fácil, muy fácil. Nuestros miembros, ¿para qué servicio lo presentábamos en nuestra antigua manera de vivir? Pues a la iniquidad servíamos, a la inmundicia servíamos, a la injusticia, contrariamente a lo que Dios demanda en su palabra. Si antes no orábamos, ahora oramos. Si antes no leíamos su palabra, ahora la leemos para conocer quién es nuestro Señor y quiénes somos nosotros delante de Él. Si no servíamos a nuestra familia, ahora le damos el debido trato como hombres que debemos trabajar en nuestro hogar, o la esposa, la verdadera acción que debe tener la esposa u oficio dentro de su hogar. O el creyente, ahora en el servicio a la iglesia. No considerábamos a Dios antes, por consiguiente, no considerábamos su voluntad. Perdíamos nuestro tiempo en esa antigua manera de vivir, pero disfrutándolo en decir mentiras. Lo disfrutábamos robando el tiempo de nuestras familias, diciendo groserías, expresándonos de forma morbosa. Disfrutábamos viendo contenido explícito, atropellando a los demás con nuestras palabras, nuestros actos, etc. Pero ahora la correspondencia, la cual es calificada por el Señor, y que al Señor le honra, es como termina la parte final del verso 19. Dice: así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Buscábamos la aprobación del Señor. Ahora en ese trabajo diario de la santificación, recuerden, no para justificación, sino desde esta condición y estado de justificación, ahora caminamos para cada día crecer en esa santificación, corresponder en morir al pecado, que ya no nos domina, y podemos ahora actuar para justicia, honrando al Señor, en considerando su voluntad, su palabra revelada, llevando ahora mis pensamientos y reflexiones no al odio o a la venganza, no a la envidia, sino en la justicia. Mis actos, mis palabras, mis pasos ya no en la dirección que antes iban, sino ahora la que me propone la persona del Señor Jesucristo, en su palabra. Los 10 mandamientos,
son uno de los primeros inicios y retos para cada uno de nosotros, hermanos, que el ahora esclavo de la justicia debe dedicarse en esa mayordomía. Los 10 mandamientos es uno de los buenos inicios. La palabra esclavo en estos versículos del 15 al 23 aparece 8 veces. La palabra obedece 4 veces. Entonces vemos el hincapié y las frases claves o las palabras claves que aquí nos direccionan en cómo nosotros ahora debemos estar en servicio. Y en esa relevancia es que podemos evaluar, o la iglesia puede confirmar por la autoridad que le ha dado el Señor y decir si está correspondiendo a la justicia, pues es un creyente. Pero si está dando la pauta, escúcheme bien aquí, si está usted dando la pauta para dudar que no está sirviendo conforme a la justicia y hace más bien que uno dude de su conversión, es porque su mayordomía o servicio no es para el amo y señor de la justicia, sino para el amo y señor del pecado. Esto que Pablo ha venido puntualizando en estos versos que hoy estamos viendo, por un lado es un aliciente, pero por otro también es una medida para medir cómo está la mayordomía de cada uno de nosotros, cómo está ese servicio al Señor que estábamos dando cada uno de nosotros, y así evaluar quién es nuestro amo. Y ya para terminar pasamos a los versos del 20 al 23, nuestro último punto. Ya vimos la realidad, ¿sí?, de lo que es ser un esclavo. Hemos visto esa parte también importante de cómo debemos ahora, el que ahora sirve al Señor debe corresponder, es ahora la justicia. Y por último, hechos esclavos de Dios, pues para dar frutos de justicia. Versos del 20 al 23 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos visto en estos versos contraposiciones de tiempo, momentos de haber estado en una condición y lugar, pues pasaba a otra, ¿cierto? Hemos estado, o Pablo ha estado hablándonos en esa forma. El verso 17 veíamos la acción pasada, ¿cierto? Que erais, una palabra clave, erais. Allí queriendo resaltar que su condición y estado era agudizado o alentado por esa errónea tradición o teología errada de la justificación. Y aquí el verso 20 nuevamente Pablo hace hincapié en la condición y estado de erais, ¿cierto? Dice cuando erais esclavos, para resaltar la diferencia de ser esclavo del pecado y ahora ser esclavo de la justicia. El ser esclavo, el ser servidor del pecado, estar a favor de ese sistema de voluntad anticristo, anticristiano, que muestra con engaños que es estar libre, supuestamente entre comillas, pues es una falsa libertad. Una mentira que aquellos que están felices de la libertad que ahora se puede expresar en este mundo, pero para expresar es más pecado. Esa es la libertad que nos ofrece el mundo, o la idea errónea que podemos estar nosotros idealizados. En realidad no ven sus cadenas, que son más grandes que los eslabones que sujetan un ancla de un buque o un enorme barco. En lo contrario que sí es la libertad, el privilegio y el beneficio que es ser esclavo de la justicia. Esa sí es la verdadera libertad. La libertad que nosotros nos hacemos en el mundo es mentira, es falsa, llevas a la condenación. Pero la libertad correcta en Cristo lleva a vida eterna. Ser esclavos del pecado es ser libre de la justicia, dice ahí. Desconocer la verdadera libertad. ¿Y qué dice el mundo? ¿Qué piensa de aquel que es fiel y desea ser como el Señor y forjar su carácter, que sufre, lucha con su pecado y se desafía día a día a crecer en santidad y ser más en el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dice el mundo? Uy, pobre fanático, esclavo de su religión. Y ellos piensan que están libres.
Eso es lo que dice aquel pecador que va en contra de Cristo. Pues bienaventurados aquellos que son esclavos de la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte, ¿cierto? Pero ahora debe en nosotros avergonzarnos. Cuando usted peca, cuando usted se sale con las suyas, ¿se avergüenza de haber hecho eso? ¿Usted se ha arrepentido de estar sirviendo al Señor y a sus hermanos, pero peca, se avergüenza? Se avergüenza por ya ser muy constante sus idas, no a la iglesia o no atender y dejar y abandonar su función y oficio dentro de ella, o en su casa se avergüenza por no servirle a su familia, a sus hijos, a su esposa o a su esposo, se avergüenza por no tratar debidamente su oficio para la gloria del Señor y hacer lo que le corresponde en su casa o con usted mismo. Pues ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Usted, hermano, se avergüenza de su pecado cuando le servía a su amo? ¿O ahorita que está como aquí con su pie acá y allá, se avergüenza de caminar de esa forma desordenada delante del Señor? ¿Cierto? En ese tiempo fuera del Señor uno no se avergüenza. Era un gusto antes hacer tales cosas que a mí me encantaban. Esas cosas ocultas, esos pensamientos y actos eran un deleite el poder realizarlos. Sagaces éramos, actuando con cautela para no ser descubiertos en nuestra supuesta libertad. ¿Nos avergonzaba? ¿Sentía repugnancia de usted al haber fallado y de su pecado que era contra el Señor? Estamos libres pero en el pecado, prestando nuestros miembros a la injusticia y presentándonos puntualito para no fallar a nuestros deseos y pasiones. ¿Qué fruto daba ello a usted? Algo provechoso si acaso para con el mundo y su satisfacción propia, pero para con el Señor honra ni gloria no, sino más bien ira. ¿Cierto, hermanos? Entonces, ¿qué pasa con esa pereza que consiente y consiente usted? Esa falta de esfuerzo y lucha con su pecado, de desorden, de lo que afirmas de ser consistente porque a Cristo no le estás sirviendo. También aquellos momentos de servir a tu iglesia, a tus hermanos y ¡puf!, se sirve mejor a la negligencia. En esos momentos, ¿quién es tu amo? ¿El pecado o el Señor? Pero no se supone que te afirmas como creyente y seguidor de Cristo y los demás te dicen cristiano. Ya que si actúas así, da más a entender que tu amo es el mundo que Cristo. Esto es de manera para nuestro cuestionamiento. Hermanos, y enfrentarnos a estos textos son confrontadores. Los frutos que debemos dar es de justicia conforme a la verdad que reflejen a Cristo y no al pecado. Y Pablo nuevamente aborda a los hermanos en Roma con esta pregunta retórica del versículo 21. Dice: ¿pero qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzabais? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuál es el fin de esos frutos conforme a la justicia de Cristo? Define Pablo terminando el versículo 21 que los frutos no conforme a la justicia de Cristo, dice que el fin de ellos es muerte. Los frutos que sean al servicio de la inmundicia, de la iniquidad, de la injusticia deben ser extremadamente vergüenzas. ¿Por qué? Pues porque así son para Dios. Y así, hermanos, debemos verlos y sentirlos cuando los cometemos. El cristiano se llama cristiano porque es un seguidor de Cristo. Pues le sirve a Cristo, debe servirle a Cristo, debe ser esclavo de Cristo y dar frutos conforme a las obras de Cristo. Amén. Amén. Ese es el ahora siervo de la justicia. Si te llamas cristiano. De lo contrario, que te traiga vergüenza si te dices ser seguidor de Cristo, pero das frutos es más del mundo. Y debe ser así porque la condición y estado del nacido de nuevo y aquel que ha sido bautizado en Cristo y bautizado en su muerte, pues habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Cristo.
por lo cual los frutos que debemos dar conforme a la santificación, para apuntar en ese fin, vivir conformes a la vida eterna. El favorecido por la gracia puede dar estos frutos de santificación. ¿Qué fruto se da de la negligencia ahora? Pues el cristiano debe dar frutos de diligencia. ¿Qué fruto se da de desobediencia? Pues ahora el esclavo de Cristo da frutos de obediencia conforme a la Escritura, conforme a que sean dignos para la gloria y honra del Señor. ¿Qué fruto se da de la pereza? Pues contrario a eso, pues ahora está capacitado el creyente para dar el fruto de la diligencia. Totalmente contrario a los frutos que antes daba como esclavo del pecado, pues ahora da lo contrario. ¿Qué fruto se da de la grosería de palabras fuertes? Pues ahora el creyente ya puede dar una corrección de buenas palabras sazonadas con la palabra del Señor que dan esperanza y ánimo. ¿Qué fruto se da de un mal servicio y puesta de dones al servicio del Señor y su iglesia que no se están dando? Pues me arrepiento y ahora doy la otra medida. Primero me avergüenzo por no ser consistente en la obra del Señor. Y en esa medida, pues fallarle a mis hermanos. Y comienzo a dar los servicios conforme a como un creyente al servicio de la iglesia debe darlos para el Señor y para sus hermanos. Y Pablo, para concluir, condena todo este panorama, del cual éramos y ya no debemos serlo más, sino de prestar un servicio ahora conforme a la justicia y obras del Señor. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sin duda la paga del pecado también es muerte, dice ahí versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos muestra acá. Es como hemos precisado, hermanos, en estos últimos domingos. No es una herramienta objetiva ni una herramienta subjetiva o una cosa, sino por el contrario es una persona. Es Dios mismo siendo el regalo gratuito que el Padre ha dado por Cristo Jesús. Él es la vida eterna, la segunda persona de Dios encarnado. Y así Pablo lo describe, como lo describe, podemos tener el privilegio de dirigirnos a Él como Señor nuestro, dirigirnos en tal propiedad. Esa es que la paga del pecado es muerte, no queda duda, pero el regalo que Dios ha dado es vida eterna en Cristo Jesús, pues debemos servirles a Él, no a la muerte, no al pecado. Y es así, hermanos, como terminamos este capítulo 6, siendo confrontados por nuestra humana debilidad, pero nos presenta aún así una gran expectativa de oportunidad de que podemos darle frente a nuestra antigua naturaleza y así forjar la persona de Cristo en nosotros y dar un servicio digno que corresponda a su persona y a su reino, que es contrario a este mundo. Esa es la enseñanza, mis hermanos. Entonces, oremos para terminar.